Hola amigos, este es un vídeo un tanto especial, un vídeo que además voy a repetir porque en su día lo hice, pero tuve que quitarlo porque había problemas, había interrupciones, había problemas técnicos y lo quité. Consideré que no reunía la calidad suficiente, pero habéis sido muchos los que me habéis pedido que por favor lo volviera a hacer porque os gustaba mucho el contenido y os gustaba mucho el mensaje. Por tanto, he atendido a vuestra petición y es lo que voy a hacer en los próximos minutos. Hoy voy a contaros, amigos, una experiencia personal que tuve en la cárcel. Sí, alguno se extrañará, se sorprenderá. Igual alguno dice, bueno, tampoco me extraña mucho de Antonio, ¿no? Tal como es, que igual haya tenido alguna experiencia por allí. Bueno, sí, tuve una experiencia en el centro penitenciario de Villanubla, muy cerquita de aquí de Valladolid, con ocasión de, bueno, pues del trabajo voluntario que realicé durante un año con una conocida ONG de aquí de Valladolid. Un trabajo voluntario que se desarrolló en el interior del centro penitenciario de Villanubla con un conjunto de reclusos que voluntariamente habían aceptado participar en, bueno, pues en unas sesiones, o unas reuniones, o bueno, como le queráis llamar, que consistían en, bueno, pues unas charlas que en principio era yo el que tenía que decidir sobre qué hablar, pero eso fue solo las 2 primeras semanas, porque me propuse eh, hacer algo así como un experimento allí, con ellos. Era un número variado, entre 8 los días que menos y 14 los días que más. Todos eran, bueno, personas, delincuentes, internos, que habían sido condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Estuve allí durante 11 meses, 10, 11 meses, cada 15 días, y la experiencia fue muy, muy enriquecedora, muy, muy positiva. Tendría casi para escribir un libro de la cantidad de cosas que pude ver allí, pude constatar, conversaciones con ellos, lo que pude ver, lo que pude oír con ellos y también con funcionarios y la gente que trabajaba allí, ¿no? Pero eso sería largo de contar. Yo quiero, amigos de La Ventana Esmeralda, muchísimas gracias por estar ahí un día más, centrarme en lo que fue para mí pues una especie de experimento que resultó muy, muy provechoso, que fue muy, muy positivo. Nosotros nos reuníamos en un aula como el de cualquier escuela o colegio. Había allí una serie de sillas, de pupitres, etcétera. Bueno, con un espacio para que se subiera allí el maestro de ceremonias, entre comillas, y los demás a escuchar, ¿verdad? Claro, a mí eso como que no me gustó mucho, no iba mucho con mi manera de ver las cosas, no iba mucho con... Digo, bueno, si es que esto parece una escuela de párvulos. Y esta gente no son parvulines, precisamente. Podrán ser de lo que queráis, pero parvulines, niños pequeñitos, eh, no, la verdad es que no. Y yo no estoy aquí tampoco para dirigirme a ese tipo de público, sino a gente madura, gente con una experiencia pues muy cruda en sus vidas y que estaban pagando por una serie de acciones delictivas por las que habían sido condenados. Lo primero que vi fue que no me gustaba cómo estaba el aula estructurado, es decir, bueno, unas filas, unas mesas detrás de otras, unos pupitres detrás de otros. El primer día, todos así con la mano cogiéndose la cabeza para no caerse. Todo como muy anodino, como muy... Digo, no, no, esto no puede ser así. Esto tiene que ser algo diferente. Y a partir de la segunda semana empecé a pensar que aquello había que cambiarlo. Y utilicé un poco la psicología. Yo no soy ningún psicólogo, evidentemente. Digo, bueno, a lo mejor lo primero que hay que hacer para acercarse a ellos es que ellos se sientan iguales a ti. Al menos por un rato. Que no haya preeminencias, que nadie se sienta menos que nadie ostente ningún tipo de, entre comillas, autoridad, que de alguna manera y por un rato, que solía ser en torno a una hora, hora y cuarto, la gente que nos reuníamos allí nos sintiéramos iguales. Claro, ¿cómo se puede sentir uno igual? Eso es un sentimiento interno, es psicología pura, pero hay elementos, hay formas, hay maneras
que pueden contribuir a ello. Y entonces me vino a la cabeza, no en ese momento, sino que lo había estado ya pensando a lo largo de la semana, porque era un día a la semana cuando había que ir allí, más concretamente en mi caso, un día cada 15 días. Digo, oye, ¿por qué no empiezo por cambiar la forma en la que están ubicadas las mesas y las sillas? Y entonces me vino a la cabeza la historia del rey Arturo y la mesa redonda, donde sus caballeros se sentaban alrededor de, sin que nadie, ni siquiera el propio rey, tuviera ninguna preeminencia. Todos ellos estaban, mientras duraba esa reunión en torno a esa mesa redonda, en una situación de igualdad. Y me dije, bueno, ni yo soy el rey Arturo, ni ellos son los caballeros. Pero metafóricamente hablando, igual puedo cambiar el orden en el que están ubicados los pupitres y las sillas, y en vez de esa forma así tan ritual y tan fría y tan anodina, de unas detrás de otras, ¿por qué no cambiamos el orden y los colocamos en círculo? Y eso fue lo que hice, amigos. Cuando les propuse esta idea, se quedaron todos mirándome como si acabaran de oír, pues no sé, el catecismo en sánscrito antiguo. Se quedaron todos así como diciendo, yo, bueno, a ver, ¿sabéis lo que es un círculo? Vamos a mover las sillas y las mesas. No sé si se puede, pero yo asumo la responsabilidad. Si se pueden mover, luego las colocamos como estaban, pero durante esta hora vamos a hacer eso. ¿Os parece bien? Y bueno, ellos no dijeron ni que sí ni que no, simplemente empezaron a mover las sillas, los pupitres, y los colocamos en círculo. Y así fue como discurrieron las reuniones con ellos durante algo más de 10 meses. Fue una experiencia tremendamente positiva. Allí se hablaba de todo, porque, insisto, en principio era yo el que tenía que decidir sobre qué hablar, pero también me di cuenta de que si íbamos a hacer una especie de mesa redonda, todos tendríamos que decidir sobre qué íbamos a tratar en esa mesa redonda. Y yo les proponía temas, sin perjuicio de que ellos propusieran otros, y así estuvimos durante algo más de un año. Perdón, 10 meses. Temas muy interesantes todos ellos. Muy interesantes. Eran personajes muy variopintos. Recuerdo uno, digamos el más fiero de todos ellos, que por ir, pues iba cubierto. Es decir, llevaba una capucha puesta, se le veía la cara, eso sí, llevaba una capucha y llevaba como una especie de abrigo, tanto en los meses de invierno como de primavera, hiciera frío o no lo hiciera. Era el más distante. Al principio, mientras la mesa redonda o el círculo no se hizo, se colocaba al final del todo. Además fumaba, que no se podía, pero bueno, hice la vista gorda, asumiendo mi responsabilidad. Estaba muy distante siempre, pero bueno, poco a poco fui capaz de generar un cierto ambiente de confianza con él. Y amigos, pues tengo que deciros que terminó sentándose a mi lado y terminó contándome cosas muy interesantes. Nunca olvidaré, por ejemplo, cuando me contó riéndose las persecuciones de que había sido objeto en la ciudad de Vigo por parte que había vuelto loca a media policía y se enorgullecía de ello porque, bueno, había participado en un robo en un robo con intimidación para hacerse con ciertas sustancias, ¿verdad? Bueno, le producía mucha gracia lo de que había vuelto loco a la ciudad de Vigo durante casi 2 horas. Pero también me llamó mucho la atención de este mismo personaje que tenía una gran sensibilidad. Me impactó muchísimo cuando hablaba de los animales, especialmente de los caballos, y que había tenido la oportunidad, porque sabía montar, y que aquello era una sensación de libertad, se le ponían los ojos como chiribitas. Pero bueno, lo cierto y verdad es que hablamos de muchas cosas. Hubo un tema en esa especie de mesa redonda que me llamó mucho la atención, porque se habló del mundo de la noche.
coincidiendo con un lamentable accidente que tuvo lugar y que causó varias víctimas mortales, pues en una noche de estas que llaman de Halloween, en Madrid, donde fallecieron varias jovencitas, producto de, bueno, pues de un incendio que se produjo allí, que produjo, bueno, una estampida y provocó pues la muerte de varias de ellas, ¿verdad? Hablamos del mundo de la noche, hablamos del mundo de las drogas, hablamos de por qué motivo la sociedad necesitaba de estas sustancias, hablamos de la hipocresía de la sociedad. Algunos de ellos me dijeron, Antonio, dejémonos de historias. Nosotros no haríamos lo que hacemos, ni estaríamos aquí, al menos por esto, si la sociedad hipócrita no pidiera hacerse con estas sustancias. ¿Quién es más hipócrita aquí? Me decía uno de ellos. Hubo temas para reflexionar y para reflexionar mucho. Y bueno, como os he dicho antes, se podría hacer un libro porque tuve muchísimas experiencias, pero voy a concluir, para no hacerlo mucho más largo, con una muy hermosa, la más bonita quizás de todas ellas. Y es que, transcurridos varios meses desde que finalizó aquella experiencia en el centro penitenciario de Villanubla con estas personas, pues estando un día haciendo fotos a los niños, que es a lo que me dedicaba hasta no hace no demasiado tiempo, estando en un recinto deportivo, al aire libre, se me acercó un hombre y me dijo, Antonio, ¿te acuerdas de mí? Yo le dije, honestamente, no, la verdad. Dice, mira, es que acabo de ver, porque le has enseñado a varios papás, y yo soy uno de ellos, la foto de mi hijo. Yo, vale, pues oye, si te gusta, pues la puedes adquirir. Sí, pero no te decía, no te lo venía a contar por eso, ni a decir nada por eso, que por cierto me gusta mucho la foto. Te venía a decir que yo fui uno de los que estuvo contigo en las reuniones que tuvimos en el centro penitenciario de Villanubla. Digo, hombre, digo, bueno, estás libre, veo. Y digo, sí, estoy libre. Digo, mira, me alegra muchísimo verte. El hombre estaba sonriente, la verdad. Fueron unos minutos muy agradables. Le dije, mira, te voy a regalar la foto de tu hijo, pero con una condición, de que nunca más vuelva a verte en un centro penitenciario. De que la próxima vez te vuelva a ver en un lugar como este o tomando una cerveza. ¿Te parece bien? Me dijo, sí, me parece bien. Me di un abrazo, nos dimos un abrazo y nos despedimos. Cogió a su niño y se marchó para su casa. Fue una experiencia hermosísima para poner, de alguna manera, pues, un broche de oro a lo que fue una experiencia muy hermosa, algo que me sirvió para crecer como persona, para abrir la mente, para reflexionar sobre muchas cosas, para hacerme muchas preguntas sobre el mundo de las cárceles, el mundo de los presos, la hipocresía social que hay en el mundo, sobre si están todos los que tenían que estar o a lo mejor no están todos los que son en un centro como ese, si realmente el mundo de las cárceles sirve para algo más que aquello que supuestamente es un elemento puramente represivo. Muchas preguntas, amigos, muchas preguntas. Y pocas respuestas porque no es fácil, no son fáciles encontrar respuestas a problemas o a cuestiones tan complejas y tan difíciles, porque yo sí que después de más de 10 meses puedo poner la mano en el fuego de que aquella gente no era una mala gente de la peor. No, 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 no. Aquella gente estaba allí porque tenía que estar, había delinquido, había puesto en peligro ciertos bienes, incluso es posible que también la seguridad o la vida de algunas personas, no lo sé muy bien porque no conocía cuáles eran los delitos exactos por los que habían sido condenados, pero aquella gente, yo salí con la convicción de que no eran tan mala gente, de que igual si hubieran tenido las oportunidades que igual otros sí tuvimos, que si las circunstancias sociales y familiares en las que vivieron hubieran sido otras, igual nunca habrían terminado, aunque fuera provisionalmente, encerrados entre rejas. Una experiencia muy dura, pero una experiencia
que a mí me aportó mucho, porque, amigos, os puedo asegurar que hay algo tremendamente fuerte. Hay mucha gente, de los voluntarios que lo han intentado, que no han sido capaces de soportarlo y a mí me impactó mucho. Cuando tú entras en el recinto, aunque vayas a estar hora y media, y ves, o mejor dicho, escuchas cerrar detrás de ti el sonido metálico de unas rejas, os aseguro que es muy impactante, psicológicamente muy fuerte y que es una experiencia por la que tendríamos que atravesar o conocer todos. Me refiero a visitar un centro de este tipo, porque nos haríamos preguntas y a lo mejor algunas de nuestras reflexiones cambiaban de orientación. Gracias por haber compartido conmigo un momento muy hermoso, muy bonito, que en este caso no se ha visto interrumpido por problemas técnicos y que hoy he querido compartir con vosotros. Muchas gracias, hasta muy pronto, salud y libertad para todos.